tardes, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi, de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Hernando Rojas, Tucumán 745. Nuestros días de reunión son los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien. Vamos a comenzar en el versículo 23 del capítulo 9, que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Dice el versículo 23 en el capítulo 9: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo o el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Adonai, nuestro Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el Cohen Gadol o sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué interesante estos últimos 6 versículos del capítulo 9 para comenzar el capítulo 10. Porque nos habla de que Yeshua, el Mesías, es el único que quita el pecado. Y no se presentó desde la fundación del mundo muchas veces por la humanidad, sino que se presentó en el tiempo determinado una sola vez y para siempre. Y estableció el plan divino de redención sobre la humanidad por los siglos de los siglos, para siempre, que venga y estemos en su presencia. Muy interesante porque el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto es muy importante entender, porque nuestras raíces son algunas católicas, otras cristiana evangélica. Bueno, en mi caso, que guardo la Torá, estamos en la restauración de Israel, pero venimos con un montón de situaciones, de tradiciones y de la Iglesia Católica que traemos, ¿verdad? Que se usa mucho esto de las misas por pedir por los que mueren o pedir que Dios le dé alguna cosa. No sé cómo será, porque la verdad que no recuerdo, ya de hace muy chica que salí de la Iglesia Católica, que me convertí al Señor, en el camino del Señor. Y recuerdo esto, ¿verdad? Que se hacía todas estas cosas, pero la palabra dice que el hombre muere una sola vez. Y luego es el juicio. No podemos hacer más nada. No hay misa, no hay oración, no hay rezo, no hay nada que pueda cambiar el destino del ser humano. El ser humano muere y ya está determinado su destino. Si vivió para una vida eterna o si vivió para una confusión eterna. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Ya después de la muerte, dice la palabra, Hebreos 9:27, el juicio. Luego, cuando se establezca todas las cosas y el final de todas las cosas y venga el juicio, ahí van a despertar todas las almas. Algunas despertarán, dice Daniel 12:1, 2 al 3, para confusión eterna, y otras despertarán para vida eterna. Por eso dice que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces él vino, estuvo entre hombres pecadores, no pecó, porque dice la palabra que fue santo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se fue, murió, dice la palabra, y resucitó, y vendrá una segunda vez
pero no tendrá relación con el pecado. ¿Qué quiere decir que no tendrá relación con el pecado? La palabra dice que el Señor aparecerá en las nubes. Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Él descenderá y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él no va a pisar la tierra. Los que van a venir a recoger a los elegidos de Dios cuando el Señor venga serán los ángeles. Dios no va a pisar la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor, dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Entonces vemos que la palabra en Hebreos 9, 28 dice que Él vendrá por segunda vez no tendrá relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Todos aquellos que esperan al Señor serán salvos, y si se van antes, despertarán para salvación eterna, dice la palabra del Señor. No lo digo yo, dicen las Escrituras, y las Escrituras son palabras de Dios. Dice el capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, este punto es interesante del primer versículo del capítulo 10. Porque cuando leemos esto, cuando leemos sin contexto, y ya sabemos cuál es el contexto del libro de Hebreos, que es Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur, que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sangre por todo el pueblo, primero por él, para perdón de los pecados. También nos habla de templo, de ofrenda y sacrificio. No habla de la Torá en sí, de la Torá de los mandamientos en sí, no habla de estas cosas importantes que tienen que ver con el templo. Por más que se ofrecían continuamente cada año, no podían hacer perfectos a los que se acercaban. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, en el caso del tabernáculo en el desierto, en el caso de Aarón, por ejemplo, entraba una vez al año y continuamente una vez al año entraba todos los años en el ayuno de Yom Kippur para limpiar al pueblo de sus pecados y librarlos de la muerte. Pero no hacía perfecto. ¿Por qué? Porque ya estudiamos en el capítulo 9, 14 que dice la palabra, cuanto más la sangre de Cristo o del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, los sacrificios no limpiaban la conciencia. El hombre tenía que ir otra vez al año siguiente a limpiarse de los pecados que ya se había limpiado el año anterior, porque la conciencia de pecado estaba ahí. Hoy, cuando venimos a Cristo, y pese a cualquier situación de nuestras vidas con la que llegamos a Él, venimos y Él nos limpia de la conciencia de pecado. Por eso es que muchas veces, ya hablábamos en el programa anterior, que muchas veces las personas no aceptan cuando somos transformados por el Señor, las personas naturales que no están en el Espíritu, me refiero, porque no entienden, porque dice la palabra que para el hombre natural son locuras las cosas de Dios. Entonces no entienden cómo puede ser que Dios haya perdonado un pecado aberrante o un pecado de una mala vida, alguna persona de repente que ejercía la prostitución o alguno que de repente vivía traicionando una y otra vez o viviendo una vida doble, o de repente un violador que se arrepintió y se fue restaurado por el Espíritu de Dios, un asesino, todas estas cosas que muchas veces son difíciles de hablar porque las personas no aceptan, las personas naturales me refiero, porque no pueden entender el poder
del sacrificio de Yahshua para limpiarnos por medio de su espíritu la conciencia de pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, nos limpia la conciencia de pecado y realmente nos hace perfecto lo que la ley no podía hacer. La ley refiriéndome a los sacrificios, por supuesto, no a los mandamientos, porque los mandamientos son eternos. Sí, los mandamientos son eternos y los debemos guardar. ¿Por qué? Porque somos salvos, no para salvación. Porque guardamos los mandamientos de Dios por fe y porque le amamos. Por eso Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 2 dice del capítulo 10, de otra manera cesarían de ofrecerse. Claro, porque si los sacrificios en la ley o por medio de la ley, los sacrificios que se hacían perfectos al hombre, le daban la vida eterna, no era necesario que se hicieran todos los años, pero como no daban esto, no hacían perfecto al hombre como limpiar la conciencia de pecado y darnos vida eterna, tenían que ofrecerse cada año. Dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí está lo que estamos hablando, el capítulo 9, 14. Ya no tendrían conciencia de pecado si hacían perfectos los sacrificios de la ley. Ya no habría conciencia de pecado, pero como había conciencia de pecado aún, tenían que hacerse una y otra vez los sacrificios. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Claro, todos los años se hacía memoria de los pecados porque no había una perfección. El espíritu, por medio del sacrificio, no limpiaba la conciencia de pecado. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste? Todo esto, lo que se ofrecía, el Señor aceptaba, por supuesto, en su momento, pero no aceptaba no hacía que esas ofrendas y esos sacrificios perfeccionaran al hombre en cuanto a la conciencia y la vida eterna. Entonces, no quisiste, quiere decir que Él no eligió eso para limpiar al hombre de la conciencia y darle vida eterna. No, eso no. Él eligió al Hijo para que venga, muera, resucite y por medio de ese gran sacrificio nos diera vida eterna y limpiara nuestras conciencias de pecado para servir al Dios vivo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. El versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley, con respecto a sacrificios, ofrenda, templo, Yom Kippur. En esto el Señor no quiso. En este accionar el Señor no quiso dar esta perfección. Eligió al Hijo para que Él venga, muriera y nos diera esa perfección por medio de su Espíritu. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo esto último. Y aquí nuevamente conectamos con Hebreos 8:13, quítalo primero para establecer lo último, pero no está hablando de la Torá, hermanos, no está hablando de los mandamientos de Dios, está hablando en especial de sacrificios, ofrenda, Yom Kippur y templo. Está hablando de esto el libro de Hebreos, no está hablando que quítalo primero, o sea, quita la Torá, no, porque ya vimos en el capítulo 8 que el Señor escribió la Torá en nuestras mentes y nuestros corazones y que por medio del Espíritu trae la revelación para entrar en su momento, y el momento ya llegó desde el 2000 que estamos más o menos
en 1998, 2000, 2005, 2010, que comenzó esta restauración impresionante en todo el mundo de la restauración de Israel. Cuando los discípulos le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no os toca a ustedes saber la sazón ni los tiempos, que solo están a potestad del Padre. Si bien estaba en las Escrituras, pero no les era revelado como a nosotros. Antes de ese tiempo no nos fue revelado, solo nos fue revelado después que se cumplió el tiempo de la revelación del reino de Israel restaurado. Entonces dice, quítalo primero. ¿A qué se refiere cuando dice quítalo primero? Se está refiriendo a las ofrendas por el pecado, a los sacrificios por el pecado, no se está refiriendo a la Torá de Dios. Dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Éxodo 29:38. Entonces, el sacerdote que hacía estaba día tras día ofreciendo sacrificio, pero esto no quitaba los pecados. 29:38 dice así. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Imaginémonos, continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída del sol. 2 corderos por día, continuamente. ¿Cuántos animales al año? ¿Cuántos corderos al mes o a la semana? ¡Qué tremendo! Entonces, esto era lo que hacía los sacerdotes, pero no limpiaba la conciencia de pecado ni daba vida eterna al hombre, no perfeccionaba al hombre para vivir eternamente con el Señor. Solo la sangre poderosa de Yeshua derramada en el madero vino a perfeccionar y a limpiar la conciencia de todas obras muertas para servir al Dios vivo. Pero el Mesías, en el versículo 12, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Él viene a la tierra, muere, resucita y luego asciende a la presencia del Padre y se sienta a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que todo se cumpla lo que está escrito y el Señor luego se siente en el trono para reinar. Porque dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Él no necesitó hacer muchas ofrendas. Él hizo una sola ofrenda, murió, resucitó, llevó su sangre delante de la presencia del Señor y santificó para siempre a los suyos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Acaso Dios se olvida de algunas cosas? Por supuesto que Dios no se olvida. Pero cuando dice que Él no se va a acordar más de nuestros pecados y nuestras transgresiones, quiere decir que el Señor, por medio de su sacrificio, quitó la maldición que había sobre nosotros por esos pecados. El Señor sabe lo que fuimos. Sabe lo que fuimos algún día, pero Él, una vez que venimos a Cristo, que venimos al Mesías Yeshua y lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos santificamos para Él y vivimos una vida para Él y le servimos, el Padre no va a pedir
no va a enviar una maldición sobre nosotros por lo que hicimos en el pasado, porque esos pecados ella nos va a traer a memoria para juzgarnos, porque nosotros ya fuimos limpiados y lavados, esparcidos, con la sangre de Cristo para remisión de nuestros pecados. Qué maravilloso este amor tan grande. Hay tantas personas que sufren situaciones terribles de enfermedad, de enfermedades terminales, personas que cargan situaciones tremendas en sus vidas, de dolores y de tantas cosas, porque no aceptan al Señor como su Señor y Salvador. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, Él quita la carga del pecado y la conciencia de pecado y nos limpia y nos perdona. Nos perdona. Porque, oye, qué interesante, a mí me pasaba cuando yo me convertía al Señor, que yo no podía hacer ciertas cosas para el Señor porque todo el tiempo me venía en mi conciencia lo que yo era. Entonces yo tuve que trabajar con el Espíritu Santo, pedirle que me limpie la conciencia de pecado, porque siempre venía el enemigo a acusarme de lo que yo fui, de lo malo que yo hice antes de Cristo, las cosas que hice. Entonces, el Espíritu Santo vino a limpiarme de esa conciencia y hoy sé que nada me puede acusar porque la sangre derramada en el madero permitió redimirme de los pecados y el Espíritu Santo de Dios me limpió de la conciencia de pecado. El rey David dice en los Salmos que cuando él dejó de clamar, sus huesos comenzaron a enfermarse. Entonces, ¿qué pasa con la persona cuando no se acerca al Señor? Sus huesos empiezan a enfermar. Hay personas enfermas de los huesos. Yo conozco personas que llegaron a la congregación donde ministra mi esposo con los dedos de las manos realmente por la artritis y todas estas cosas doloridos, torcidos, las piernas no podían caminar y la administración del Espíritu Santo sobre esas personas que usó la vida de mi esposo, la administración del Espíritu vino a traer sanidad. Una persona que hace poco entró en la congregación llorando prácticamente de dolor, arrastraba los pies, no podía caminar, tenía una carga tan grande de acusaciones en su vida, que cuando le ministró el Espíritu Santo de Dios fue libre y hace poco contó el testimonio. Y esto es maravilloso porque nosotros, los seres humanos, no podemos hacer absolutamente nada, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, podemos hacer manifestar la gloria de Dios sobre esas personas necesitadas del Espíritu Santo de Dios para que les sane, para que les libere. Lo más grande y lo más precioso y la bendición más grande del ser humano, en mi entender, es la sanidad. Vivir una vida de sanidad. El Señor nos limpia de toda enfermedad y de todo pecado. El Señor, aquí estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 10. Estábamos viendo en el blog anterior, nuevamente recalcando sobre esto de que la ley o la Torá, porque cuando decimos ley, nos ponemos como todo alerta, porque la ley, estamos la gracia y todas estas cosas que todo fuera de contexto. Pero la ley fue traducido, la Torá fue traducida ley en todas las escrituras. Y muchas veces no habla de la Torá en sí, sino que está hablando, como Pablo, por ejemplo, el apóstol, habla de la ley del pecado, de la ley del espíritu, de la ley de la carne, de la ley de los mandamientos, de la ley del sacrificio. Habla de un montón de leyes que cuando decimos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando dijo el apóstol no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no dijo no debemos guardar los mandamientos de Dios como ya va la fiesta, las comidas, el amor al prójimo. No dijo eso, dijo que no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque el contexto en esa parte es pecado y muerte.
Está hablando de la ley del pecado y de la muerte. No está hablando de la Torá. Entonces, cuando nos encontramos con la ley y si no estudiamos el contexto, puede que vayamos a comprender mal las escrituras y acarrear maldición por esto, porque dicen las escrituras, si añadimos, seremos malditos. Y si quitamos, seremos malditos. Así que necesitamos tanto del Espíritu Santo de Dios para que nos alinee y nos lleve siempre por el camino del Señor. El versículo 18 del capítulo 10 dice, pues donde hay remisión de estos, del pecado, de la conciencia, de pecado y todo esto, no hay más ofrenda por el pecado. No, el Señor no va a venir una vez más a ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Ya ofreció una vez y para siempre. Dice el versículo 19 del capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí quiero explicar esto porque yo decía en programas anteriores que nosotros no podemos entrar al lugar santísimo, pero ¿a qué me refiero? No podemos entrar en la presencia misma del Padre en el lugar santísimo celestial. Si bien nosotros podemos entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios que no teníamos entrada en otro tiempo, a eso sí podemos, nos arrodillamos, nos humillamos, buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene, nos visita en la oración y sentimos la presencia de Dios, se manifiesta la presencia de Dios y el Espíritu Santo empieza a interceder con gemidos indecibles usando nuestras vidas. Y entramos a la presencia de Dios por medio de nuestras oraciones, se manifiesta la presencia de Dios, pero no podemos ir al lugar santísimo celestial, ahí no, ahí solo entró el Señor y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros no podemos entrar en ese lugar ahora, estamos en este plano terrenal donde podemos orar, ayunar y, por supuesto, entrar al lugar santísimo con respecto a la oración, con respecto a la búsqueda y a la santidad, pero no en el lugar celestial. A eso me refería. Por el camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? La sangre de Yeshua derramada en el madero que nos vino a dar entrada por ese sacrificio a la presencia del Padre. Y dice el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es muy interesante porque dice que nuestros corazones están purificados de mala conciencia, pero en el versículo 14 del capítulo 9 dice que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas. Ahora dice en el versículo 22 del capítulo 10 dice que nos acerquemos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Acá nuevamente nos habla ahora de los corazones, que en el corazón también podemos de repente tener cosas con mala conciencia. Entonces Él nos lava los cuerpos con agua pura. Y esto podemos ver en Levítico 8:30 dice, luego tomó Moisés el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Entonces, lo que Moisés hizo, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley para purificar y para apartar a los sacerdotes y los sumos sacerdotes, el Señor hizo por medio de su sangre. Moisés lo hizo con sangre de animales. El Señor lo hizo por medio de su sangre. Roció sobre nosotros como Moisés roció, pero Moisés roció sangre de animal. Y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras, las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Pero en el versículo 8 de Levítico 8:6 dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó sobre el cinto el efod y lo ajustó con él. Esta parte del cinto me parece muy interesante porque qué importante que el sacerdote llevara puesto un cinto. Y el Señor nos habla de esto en Jeremías, porque el cinto es muy profético. Jeremías 13:11 dice: porque como el cinto se junta, es una señal. Vamos a leer desde el versículo 1 de Jeremías 13, dice: así me dijo Yahweh, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no los metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Yahweh y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez la palabra de Yahweh diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates como Yahweh me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Yahweh: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: así ha dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Dice Yahweh, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Oye, la conexión que hay entre la profecía de Yahweh por boca de Jeremías a Jerusalén en especial, pero también habla de Israel más abajo, con respecto al cinto que estamos hablando que llevaban los sacerdotes. Dice la palabra que nosotros por medio de Yeshua somos Cohen, somos sacerdote. ¿Por qué? Porque presentamos ofrenda de alabanza, ofrendas de ayuno, todas estas cosas. Entonces hacemos el servicio a Dios, evangelizamos, enseñamos, hacemos un servicio para Dios. Y así como el sacerdote en el antiguo pacto estaba ceñido con un cinto, así el Señor viene a hablarle al pueblo por boca de Jeremías la importancia del cinto. ¿Por qué el Señor toma un cinto? Podía haber tomado cualquier otra cosa, pero el cinto nos habla de una conexión divina que nos acerca al Padre. El cinto está pegado al cuerpo y el Señor le dijo: llévate a un lugar y escóndelo ahí, y luego le mandó a buscar y el cinto estaba podrido. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos apartamos, empiezan a suceder cosas. Pero de repente dirás: bueno, sí, vale, pero yo sigo en la presencia de Dios, yo sigo caminando, estoy en el camino del Señor, pero ¿cómo estamos? Estamos en una intimidad con el Señor cada día, estudiamos su palabra, leemos su palabra, lo adoramos, hacemos oraciones, o estamos porque vamos a las reuniones cuando son días de reuniones. ¿Cómo estamos? Porque Él nos quiere a nosotros como Cohen, como sacerdote. Él no nos quiere como visitantes. Él nos quiere cerca. Como el cinto se pega al cuerpo, no que nos alejemos y de repente empiecen a suceder cosas.
Porque dice que así como el cinto se ciñe a los lomos, así Yahweh ha elegido a Judá y a Israel. ¿Por qué habla por separado? Porque las dos casas se dividieron, porque el reino se dividió después de la muerte de Salomón. El reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Entonces quedaron dos casas. Pero Dios llamó al reino completo. Entonces viene Yeshua a traer la restauración del reino. Él viene a traer la restauración del reino. Él no vino a levantar una iglesia romanizada, una iglesia griega. No. Él vino a restaurar a su pueblo, Israel, que se dividió después de la muerte de Salomón. Ahora bien, como siempre digo, tú dirás, bueno, sí, pero yo no soy israelita, yo no soy judía, no importa lo que sea, si escuchas la voz de Dios, si escuchas su voz y le obedeces, eres injertado en el olivo verde y pasas a ser pueblo suyo santo. Dice que él llamó a las dos casas o al reino completo en el versículo 11 del capítulo 13 de Jeremías. Dice que él llamó para que el pueblo fuese para que fuesen pueblo suyo por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Para eso nos llamó, para que nosotros le diéramos fama a él. No que él nos diera fama a nosotros. Nosotros le diéramos fama a su nombre, alabanza y honra a su nombre. Para eso nos llamó a nosotros. Y muchas veces no escuchamos o no queremos hacer porque de repente no nos sentimos dignos, porque nos acusan por una cosa o por otra. Es porque no hemos recibido la palabra de que fuimos limpios de la conciencia de pecado y nuestros corazones de toda mala conciencia también. Entonces dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, aquí hay algo muy interesante que dice que debemos considerarnos unos a otros para el amor, para hablarnos del amor de Dios siempre y de las buenas obras. O sea que cuando me siento con un hermano a conversar, no es para hablar mal del otro, sino para hablarle de la grandeza de Dios y de lo que Dios puede hacer en su vida. Y no solamente eso, sino también para enseñarles a que vivan las buenas obras del Señor. ¿Cuáles son las buenas obras? Porque aquí también hay un punto importante. En Efesios 2:8, que leemos siempre, pero vamos a volver a leer, 2:8, 9 y 10 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque nuestra justicia, si es para comprar algo delante del Señor, es trapo de inmundicia. Nuestra justicia debe ser para glorificar el nombre del Señor, no para comprar nada ni para ganarnos nada. Entonces dice, porque somos hechura suya creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Nosotros fuimos creados, Él nos creó para buena obra, no para que nosotros compremos algo por las obras. Él nos creó y nos llamó, nos limpió para que hagamos buenas obras. Usted dirá, sí, bueno, pero ¿cuáles son las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que Dios preparó de antemano? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano? Sus mandamientos, su Torah, sus fiestas, su Shabbat, su misericordia, su gracia, todo lo que debemos hacer y el amor al prójimo y todo lo que debemos hacer. Eso es lo que Él preparó de antemano. Él nos mandó a hacer buenas obras, no a comprar salvación. No podemos comprar absolutamente nada, porque es más, si Yeshua no hubiera venido a derramar su sangre preciosa para darnos salvación, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, porque ya vimos que nuestros hermanos en el antiguo pacto no pudieron comprar nada.
hicieron una y otra vez todos los años el sacrificio, pero no lograron la perfección. ¿Cuál es la perfección? Conciencia limpia y vida eterna. Entonces, esto debemos estimularnos entre nosotros, las buenas obras y en el amor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Un día hablaba con una hermana y me dice, la fulana me dijo que no debo ir tanto a la congregación porque hace frío, porque por los chicos, por esto, por lo otro, y mira que el ayuno, que eso no es un buen consejo. Si bien no podemos atravesar nieve y todo con los chicos, por supuesto, pero sabemos que debemos llegar mientras podamos. Si hay momentos de ayuno, tratar de llegar. Si es momento de oración, tratar de estar. O sea, cuando viene un consejo que no me va a edificar, me va a alejar. Y de hecho, después de un tiempo, yo vi a esta hermana. Hoy ya no está más. ¿Por qué? Porque se aleja. Porque escuchas cosas que no debía haber escuchado y le apagan el fuego de la búsqueda de la presencia de Dios. Eso es muy importante porque la palabra dice que nosotros no seremos juzgados solamente por lo que hablamos, sino también seremos juzgados por lo que oímos. Sí, mire qué interesante es en los lugares que estamos nosotros, porque en cada lugar que estamos vamos a dar cuenta de lo que decimos, y si estamos callados y escuchamos palabras deshonestas o alguna maldad contra otra persona, algún chisme contra otra persona, no hablamos, no exhortamos a los que hablan delante de nosotros y quedamos callados, también seremos juzgados por haber quedado callados, porque tenemos la obligación de exhortar, tenemos la obligación de cortar eso. El fuego se termina cuando veía la otra vez en una página que había muchos palillos de fósforo, y se sacó en la fila de los palillos de fósforo, se sacó una cierta cantidad, y cuando el fuego estaba ardiendo, llegó hasta ese lugar, no pudo seguir ardiendo porque esa parte de los palillos se sacaron. Entonces, así es la disensión, el chisme, la pelea. Cuando no hay una persona que participe, cuando hay una persona que dice, no, hasta aquí llegó, yo no voy a ser basurero para seguir acarreando esto, se termina. Y eso es de bendición para mi vida, pero puede ser que las otras personas ya no te quieran más a su alrededor y no quieran compartir más contigo porque eres diferente, y eso nos va a pasar. Pero es preferible obedecer a Dios que obedecer a los hombres. El versículo 26 del capítulo 10 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, aquí hay una advertencia muy interesante. Y yo he visto personas que están en el Señor y que siguen pecando, siguen viviendo la vida que vivían en el mundo. No fueron limpios de mala conciencia, no fueron limpios sus corazones de mala conciencia, ni su mente, no tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Porque si hemos hecho cosas malas en el pasado, fue pasado. El Señor ya se olvidó de esos pecados, pero no porque Él tenga amnesia o cosas así que se olvida de las cosas, no. ¿A qué se refiere? Hablábamos ya anteriormente, se refiere a que Él no va a traer ese pecado para juzgarme, porque Él ya me perdonó. Ahora bien, si yo traigo y sigo haciendo ese pecado, por supuesto que va a venir juicio. ¿Por qué? Porque dice que si pecamos voluntariamente, ¿qué es voluntariamente? Porque queremos. Vamos porque queremos. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yeshua. Ya no queda
más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio porque Yeshua se presentó una sola vez para siempre. Él no es el sumo sacerdote Cohen Gadol de la tierra, que se presentaba todos los años en Yom Kippur para limpiarnos los pecados. No. Él ya se presentó una sola vez y para siempre. No hay más sacrificio. Él no puede venir a morir otra vez, porque es más, ya leímos que Él va a venir, pero no va a tener conexión la segunda vez con el pecado. Él no va a venir a redimir a nadie de pecado. Él va a venir a buscar a los que le esperaron y para darles la recompensa que se merece cada uno. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muchas veces nos preguntamos, las personas se preguntan, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué estoy así? Si yo estoy en el camino del Señor, y si estamos en el camino del Señor, pero ¿cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pecando o estamos cada día pidiéndole al Señor, Señor, perdóname de mis pecados y límpiame de toda mala conciencia? Que yo pueda vivir y que yo pueda entender lo que es la santidad. La santidad no es una cosa de vestimenta ni de postura, no. La santidad es una vivencia y la santidad es el corazón, no tiene nada que ver con lo que se ve del ser humano. No obstante, debemos andar decorosamente, como dicen las Escrituras, pero no se refiere a lo que el hombre ve, porque el hombre juzga de una manera, pero Dios ve el corazón. Entonces, si queremos estar sanos o si queremos realmente agradar a Dios Padre, debemos vivir la vida que Él manda y no pecar deliberadamente, no elegir el pecado, no debemos elegir el pecado. ¿Y cuando no elegimos el pecado? Cuando elegimos el Espíritu, porque el Espíritu va a venir sobre nosotros para que nosotros podamos cegar vida eterna, pero la carne va a venir para que nosotros ceguemos corrupción. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, si el que viola la ley de Moisés se presentaban 2 o 3 testigos, era muerto, imaginémonos qué va a suceder, porque no lo vemos ahora. Alguien de repente peca deliberadamente y no vemos que la congregación se levanta para matarlos. No sucede como sucedía en el antiguo pacto, sino que en el mundo espiritual está sucediendo cosas que va a traer, dice, un castigo. Pero hemos tomado tan livianamente este tema de la gracia, que hay muchos graciosos, siempre digo, porque hemos tomado tan livianamente que vivimos el tiempo de la gracia, y gloria a Dios, sí, realmente vivimos el tiempo de la gracia, porque si no viviéramos un tiempo de gracia, o si la gracia de Dios no estuviera sobre nosotros no, pero ni seríamos, el Padre ni nos miraría, nos miró por gracia. Alcanzamos gracia delante de Él, nos llamó por su gracia, nos ungió por su gracia, nos dio ministerio por su gracia tenemos todo, nos injertó en el olivo verde y quiso que seamos pueblo suyo por su gracia. Entonces dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, estamos diciendo, esa sangre que derramó Yeshua o el Mesías o Jesús, como algunos le conocen, esa sangre que derramó Jesús es una sangre inmunda, a mí no me sirve de nada, entonces voy a seguir pecando. Eso decimos cuando pecamos deliberadamente. Cuando vamos y pecamos una y otra vez, le servimos al Señor y elegimos el pecado. Le elegimos al Señor y llega el tiempo de los cursos, estamos en los cursos. Le servimos al Señor y llega el tiempo de las fiestas del sistema, estamos ahí. Pecamos deliberadamente. Luego estamos cosechando cosas y lloramos y pedimos a Dios que nos hable. Eso nos habló desde el principio por medio de su palabra. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quién tendrá tal arrogancia
para enfrentar al Espíritu de gracia, el Espíritu que nos limpia la conciencia de pecado, el Espíritu Santo que nos conecta con el Padre, el Espíritu Santo que nos ayuda y que intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. ¿Quién tendrá la audacia o quién quién tendrá quién podrá hacer tendrá ese atrevimiento de hacer afrenta al Espíritu de la gracia, porque peca deliberadamente? Esto es terrible. Pero Dios es amor y debemos entender que su amor está sobre nosotros y que porque su misericordia son renovadas cada mañana sobre nosotros, no hemos sido consumidos, la gracia nos cubrió, su misericordia nos alcanza cada día. No pisoteemos la sangre de Cristo y no afrentemos al Espíritu de gracia. Así que te dejo hasta aquí, que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.